Creo que el Palacio de St. James es el lugar perfecto para comenzar este tour. Este palacio fue residencia de la familia real británica durante más de 300 años y ahora alberga oficinas, sociedades, es donde se reciben a los embajadores y se usa para las celebraciones benéficas de la familia real. El Palacio de St. James también es conocido como la Casa Tudor, porque fue el primer linaje real que vivió en ella. Por eso creo que es fundamental que conozcamos un poco más la historia de los Tudor para saber un poco más de la historia británica y entender mejor este tour. Here's a story of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. All of them had hair of gold, like their mother, the youngest one in curls. It's a story of a man named Brady who was busy with three boys of his own. They were four men living all together, yet they were all alone. Enrique VIII ascendió al trono después de la muerte de su hermano y siempre estuvo obsesionado con la idea de tener un hijo varón que continuara con el linaje de su familia. Le casaron con su excuñada, Catalina de Aragón, y la verdad que el matrimonio funcionó bastante bien durante 20 años. El problema fue que el hijo varón que Enrique tanto deseaba nunca llegó. De hecho, solo tuvieron una hija, María I. Así que Enrique empezó a pensar que su matrimonio con Catalina estaba agafado por haberse casado con la mujer de su hermano. Enrique pensó que Ana Bolena podía ser la madre de ese hijo que tanto deseaba, así que le pidió el divorcio a Catalina. Pero Catalina, que además contaba con el apoyo de la Iglesia Católica, se negó. Así que, ¿qué hizo Enrique? Mandó lejos a Catalina, nombró a María I hija ilegítima y se despidió de la Iglesia Católica creando su propia religión, el anglicanismo. Enrique se convirtió en la máxima autoridad de su iglesia y comenzó una guerra con el catolicismo. Quitó a la iglesia de todas sus posesiones, destruyó monasterios, dejó las iglesias vacías y decapitaba a todo el que fuera en contra del anglicanismo. Y por fin pudo casarse con Ana Bolena. El problema, que tampoco llegó ese hijo varón que tanto deseaba, y el matrimonio solo tuvo una hija, Isabel I. Enrique se cansó de esperar su hijo varón con Ana Bolena, la acusó de adúltera y la decapitaron, y a Isabel I la nombró hija ilegítima. Después se casó con Juana Seymour, que por fin le dio el hijo varón que tanto deseaba, y el problema fue que Juana murió durante el parto. Pero Enrique no le cerró las puertas al amor y se casó en hasta 3 ocasiones más, y algunas de ellas también mandó decapitar por adúlteras. Cuando Enrique murió, su hijo Eduardo, con 9 años, ascendió al trono, pero la verdad que murió muy pronto, así que su prima ascendió al trono, pero a las pocas semanas la mandaron decapitar. Y le llegó el turno a María I, también conocida como María la Sangrienta o Bloody Mary. El principal objetivo de María durante su reinado fue volver a restaurar el catolicismo y recibió este bonito apodo porque al parecer mató hasta más gente que su padre. Eso sí, su padre los decapitaba y ella los quemaba vivos. A los 5 años de reinado, María murió sin ningún descendiente y le llegó el turno a su hermana Isabel, que al contrario que su hermana María, nunca se quiso ni casar ni tener descendencia, sino que se quería mostrar como una reina poderosa que estaba en el trono de Inglaterra por pleno derecho. Muerta Isabel I, terminó el linaje de los Tudor, pero su historia ha marcado la cultura británica hasta nuestros días. Continuamos con el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina de Inglaterra en Londres. El palacio cuenta con más de 700 habitaciones, piscina, cine y hasta taller de joyería. Un dato curioso es que antes no estaba pensado como un palacio, sino que era la residencia del duque de Buckingham, una vivienda privada. Pero la vivienda fue comprada por la corona británica. Y aunque bien es verdad que el Palacio de St. James seguía siendo la residencia oficial de la monarquía inglesa en Londres, no fue hasta que la reina Victoria ascendió al trono cuando el Palacio de St. James quedó desbancado como residencia oficial de la monarquía inglesa en Londres. Tan importante fue la reina Victoria para Londres y tan querida era que incluso años más tarde construyeron el Victoria Memorial en su honor. Algunos datos curiosos del Palacio de Buckingham es que fue bombardeado hasta en 9 ocasiones en la Segunda Guerra Mundial e incluso algunos intrusos consiguieron superar las medidas de seguridad
y entrar a palacio. Si tienes suerte podrás ver la bandera Royal Standard ondeando en el Palacio de Buckingham, lo que significará que la reina está en palacio. La bandera Royal Standard solo ondea en la residencia en la que se encuentra la reina en ese momento. Pero otro dato curioso es que con la muerte de Lady Di, la reina en ese momento no se encontraba en Londres, y el pueblo de Londres, que la apreciaba mucho, puso el grito en el cielo al ver que no había ninguna bandera ondeando a media asta. Así que decidieron utilizar la bandera de Reino Unido para rendir luto a Lady Di, y desde entonces, cuando la Royal Standard no está ondeando en el Palacio de Buckingham, podrás ver la bandera de Reino Unido. Frente al Victoria Memorial encontrarás el de Mall, que se utilizaba para jugar al mayo, un deporte parecido al croquet. Pero cuando hicieron el Victoria Memorial decidieron darle más protagonismo a este paseo, así que lo pintaron de rojo como si fuera una alfombra roja que desemboca en el Palacio de Buckingham, y ahora se usa para hacer pequeños desfiles durante las visitas oficiales. La Catedral de Westminster es el templo principal de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales. Como dato curioso, en 1982 el Papa Juan Pablo II celebró la Santa Misa desde esta catedral. Y en 1995 la reina Isabel visitó la catedral, siendo la primera vez por varios cientos de años que un monarca británico de origen anglicano visitaba una catedral católica. Continuamos con la Abadía de Westminster, que aunque tiene origen católico, hoy en día se la considera una iglesia anglicana. Estuvo cerrada durante muchos años durante el reinado de Enrique VIII y se libró de ser derruida por Enrique, ya que ha tenido siempre un vínculo con la familia real. De hecho, aquí se han coronado a todos los monarcas británicos desde Guillermo el Conquistador. Después su hija María se lo devolvió a los católicos, pero su hermana Isabel volvió a dársela a los anglicanos, por eso a día de hoy sigue siendo anglicana. Y aquí descansan muchos personajes importantes de la historia de Reino Unido, como María I, Isabel I, Darwin, Newton o Hodgkin. Pero además, aquí también se casó Guillermo de Gales con Kate Middleton. El Palacio de Westminster o las casas del Parlamento también sirvió de residencia para la familia real durante el reinado de Guillermo el Conquistador, aunque en la actualidad es el Parlamento de Reino Unido, donde se encuentran la Cámara de los Lores y los Comunes. Y la famosa torre del Big Ben, mucha gente se piensa que se llama así por el reloj, pero en realidad recibe el nombre por la campana de 14 toneladas que hay en su interior. Y continuamos hacia el London Eye. Esta impresionante noria estaba pensada como una atracción temporal, aunque finalmente decidieron dejarla y se ha convertido en uno de los iconos más representativos de Londres. Se inauguró en el año 2000 después de 7 años de construcción y hasta 2006 recibió el título de la noria más grande del mundo. Y si eres amante de los mercados, te recomiendo que hagas una parada en este, ya que además nos pilla de paso para nuestro siguiente destino. Y nuestro siguiente destino es el Puente de la Torre, que mucha gente confunde con el Puente de Londres, pero que veremos después. Durante el siglo XIX la ciudad de Londres tuvo un gran crecimiento, así que decidieron construir un nuevo puente para la ciudad, pero decidieron hacerlo levadizo para no interferir con los barcos que pasaban por el río Támesis, porque en aquella época se usaban mucho los barcos para transportar diferentes mercancías. Por esto mismo fue atacado varias veces durante la Segunda Guerra Mundial. Y pasamos a la Torre de Londres, que yo diría que es el monumento más versátil de la ciudad. Fue construida durante el reinado de Guillermo el Conquistador como fortaleza, pero ha tenido una multitud de usos durante los más de 1000 años de su existencia. Ha sido almacén de armas, cárcel reservada para presos especiales como reyes derrotados, aristócratas, por más de 700 años. También se considera el primer zoo de Londres, ya que ahí estaba la colección de animales privados que pertenecían a la corona.
Desde 1303 se ha convertido en la perfecta caja fuerte para las joyas de la corona, ya que las predecesoras fueron robadas en la abadía de Westminster, e incluso ha sido escenario de ejecuciones públicas como la de Ana Bolena o Catalina Howard. E incluso algunos aseguran haber visto el fantasma de la decapitada Ana Bolena vagando por la Torre de Londres durante la noche, que es el puente más antiguo de Londres, aunque obviamente ha sido restaurado. En la Edad Media se colocaron comercios en él y de hecho estaba siempre tan saturado que la gente prefería coger transbordadores para cruzar el río Támesis antes de pasar por el puente. Aunque también tenía su lado oscuro, porque se utilizaba como escaparate de las cabezas de los traidores a la corona inglesa, siendo el primero de ellos William Wallace, que inició una tradición que duró más de 350 años. Y no siempre fue solo peatonal, sino que hubo una época en la que circulaban carruajes por él, pero el caos era increíble. Por eso el rey decretó por ley por el año 1700 que habría dos caminos en el puente, uno de entrada y otro de salida, y esto fue lo que dio origen a que hoy en día los británicos conduzcan al revés. Y si sois unos amantes del arte moderno, la siguiente parada para vosotros es obligatoria. Podéis acceder al popular Museo de Arte Moderno de Londres por el espectacular Millennium Bridge y contemplar desde allí las increíbles vistas a la Catedral de St. Paul. Quizás sean cosas del destino, pero estás ante uno de los lugares más históricos dedicados a templos de culto en Reino Unido, ya que justo aquí los romanos ya tenían un templo dedicado a la diosa Diana. Y aunque actualmente es de origen anglicana, su pasado fue católico. De hecho, durante el reinado de Enrique VIII fue cerrada y desmantelada. Y la verdad que no siempre ha gozado de mucha suerte, porque ha sufrido multitud de incendios, después también le cayó un rayo, se vio gravemente afectada en el gran incendio de 1666 y en aquel entonces podría haber sido reconstruida, pero decidieron construir otra de un estilo más contemporáneo, que es la que vemos hoy día. Y pasamos a la plaza de Trafalgar, donde encontrarás el National Gallery, considerado uno de los museos de arte más prestigiosos de Londres, con obras de artistas como Rembrandt, Velázquez, Van Gogh o Miguel Ángel. Cuenta además con dos estatuas principales, la columna del almirante Nelson, que dirigió la batalla de Trafalgar, y una estatua en honor a George Washington, al que el rey Jorge quiso rendirle homenaje. Pero la relación de Washington con los británicos no fue siempre la más cordial. Por eso, la estatua está unida a 3 toneladas de suelo americano, que es la base, para cumplir el deseo de Washington de no volver a pisar suelo británico. Robert Sidney, duque de Leicester, allá por el 1600, decidió comprarse 1,6 hectáreas en esta misma zona para construir su humilde morada, a la que le llamó Leicester House. Por eso, a día de hoy, esta plaza se conoce con este nombre. Robert decidió vallar toda la casa, pero el problema era que con la valla impedía el paso a los transeúntes de la zona, así que el rey del momento le ordenó que dejara parte de su terreno sin vallar, para que los transeúntes pudieran pasar sin ningún problema. Pero poco a poco se convirtió en una avenida para los festejos populares. De hecho, a día de hoy, la zona sigue siendo el corazón de las actividades de ocio de West End, e incluso encontrarás muchos teatros en la zona. La plaza rinde homenaje al espectáculo británico y en el parque encontrarás varias estatuas de artistas británicos como Mary Poppins, Harry Potter o Mr. Bean. Y llegamos a Chinatown, el barrio chino de Londres, un lugar ideal si eres un fan total de la comida asiática, porque cuenta con más de 80 restaurantes. Las relaciones entre Gran Bretaña y China hicieron que muchos inmigrantes asiáticos se quedaran en el país a vivir, y de hecho así comenzaron los primeros barrios chinos. Pero con la Primera Guerra Mundial todo quedó destruido,
y los chinos mineros que residían en Londres no encontraban trabajo por ser extranjeros, pero por suerte, muchos soldados británicos que volvían de luchar en guerras asiáticas quedaron prendados de ese estilo de comida y los restaurantes y este barrio volvieron a resurgir de sus cenizas. Y terminamos este tour en Piccadilly Circus, que se cree que recibe este nombre por un sastre que vendía picadilles, que son este tipo de cuellos que veis en la imagen, que estuvo muy de moda desde finales del siglo XVI y principios del XVII. La verdad que debido a la proximidad del barrio del Soho, Piccadilly Circus tuvo un pasado un poco turbio, ya que era el lugar de encuentro de homosexuales y sobre todo se convirtió en la cuna de la prostitución de Londres. Por otro lado encontráis la estatua de Eros, que es un lugar muy popular de encuentro, y fue removida en 2 ocasiones, por la Segunda Guerra Mundial y para hacer obras y crear una nueva estación de metro que encontrarás próxima a ella.